Propiedades físicas del sonido. Reflexión, refracción, difracción, reverberación y absorción del sonido. La reflexión es un fenómeno que ocurre cuando las ondas sonoras se encuentran en su recorrido con un objeto físico que altera o modifica su trayectoria original, lo que produce un efecto de rebote que puede enviarla de regreso a su fuente original. Dependiendo de las condiciones en que la reflexión se produzca, pueden darse otros fenómenos similares, tales como el eco. El eco es un tipo de reflexión del sonido en el que la onda regresa a su emisor tras impactar en una superficie reflectante, en ciclos de un intervalo cercano a los 0,1 segundos. Es similar al efecto que produce la luz al impactar en el espejo, devolviéndole al emisor parte de sus propios sonidos, como en las cuevas largas en las que podemos oír nuestra voz repetirse hacia nosotros. La reverberación es un fenómeno asociado a la reflexión del sonido, en el que se puede escuchar un sonido tiempo después de que se haya dejado de emitir, o sea, cuando su emisor está en silencio. Este fenómeno se debe también a la persistencia acústica, y se interpreta como un alargamiento de los sonidos iniciales, como en el caso del ruido que acompaña a una explosión. Las ondas estacionarias. Es un fenómeno que ocurre cuando una onda reflejada se suma a la onda original sobre el mismo eje, lo que modifica las propiedades de ambas y aumenta o disminuye su amplitud, por lo que el sonido resultante es muy distinto al emitido. Esto es lo que ocurre cuando un micrófono graba la salida en un parlante de su propio sonido, o sea, cuando se produce el feedback. Generalmente, la reflexión sobre una superficie no es total, una parte de la onda es absorbida o transmitida por la estructura interna de un medio. En este contexto, la cantidad de energía reflejada es en función de una serie de factores como ángulo de incidencia, coeficiente de absorción de la superficie, irregularidad de la superficie, densidad y viscosidad del medio de propagación, refracción del sonido. Cuando una onda sonora atraviesa una superficie y se propaga por otro medio elástico, lo hace en un ángulo diferente al ángulo de incidencia respecto a la normal por variar su velocidad de propagación. Esta velocidad de propagación es proporcional a la densidad del medio, de manera que cuando una onda sonora penetra en un medio más denso, aumenta su velocidad, también lo hace su ángulo respecto a la normal. Difracción del sonido. En la propagación del sonido, de la misma forma que en la de cualquier tipo de onda, se produce el fenómeno de la difracción mediante el cual la onda sonora es capaz de propagarse por aberturas o rodear obstáculos. El grado de difracción depende de la longitud de onda del sonido. Reverberación del sonido. La reverberación de un sonido en un recinto cerrado es un tipo de reflexión en la que se escucha una prolongación en el tiempo del sonido una vez que ha desaparecido la fuente que lo ha generado. El fenómeno de la reverberación no debe confundirse con el eco, que se produce en espacios abiertos. El eco es la consecuencia de la reflexión del sonido en una única superficie, por lo tanto, se desplaza en una sola dirección. Por eso, su efecto no se observa inmediatamente después de que la fuente sonora haya cesado de emitir ondas, sino al cabo de unos segundos. Absorción del sonido. Cuando una onda sonora se desplaza por un medio elástico y entra en contacto con una superficie, parte de su energía sonora es absorbida. Contaminación acústica o interferencias acústicas. La contaminación acústica es la emisión continua de sonidos intrusos en un entorno o ecosistema, que producen ruido e impiden o estorban la propagación de los sonidos naturales y propios de dicho entorno. La contaminación acústica es muy perceptible en las ciudades, donde la acumulación de los sonidos puede llegar a ser intolerable e incluso físicamente nociva para el organismo, mientras que en las zonas rurales y silvestres existe una menor incidencia de ondas sonoras molestas.